¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches, Miss. ¿Escuchan o no escuchan? Sí, Miss, buenas noches. Sí, Miss, buenas ¿Cómo noches. están? Buenas noches. A ver, un ratito ahorita voy a compartir para que puedan visualizar la clase, ¿ya? ¿De quién es este? ¿Se le ha quedado? Me lo llevo. Ay, Dios mío, este fuerte yo no sé si es tan duro. Ya está. Mira, se ha olvidado el profesor. El lunes no los toqué con él, ¿no? Sí. No, con el profesor de buco dental, ¿verdad? Ay, entonces. Ay, vamos a continuar. Lo bueno es que ya está el enlace, el link. Ahora vamos a tomar asistencia, ¿ya? Bueno. Centeno Laura. Centeno Laura. Chileno Gamarra. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, Cruz Donaire. Muy bien, Cruz. Fanola Albino. Muy bien. Hernández Cabrera. ¿Cómo estás? Muy bien. Guamaní Guerra. Guamaní Guerra. Requejo Chiza. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Rimachi. Presente. Buenas noches. ¿Cómo estás? Sánchez Pariona. ¿Cómo estás, hija? Muy bien. A ver. Tello Quispe. Tello. Villegas. Muy bien, Villegas. Huachín Salazar. Hernández Mendoza. Fusilaime Mamani. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, Fusilaime. Cardoso Linares. Cardoso. Presente, Miss, buenas noches, Miss. Maestra Cardoso. Ore de la Cruz. Presente, profesora, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Ujú. Aro Carguanira. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Ajá. Fernández. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás, Fernández? Cabrera Cuña. Presente, Miss, buenas noches. ¿Cómo estás? A ver, ¿alguien que falte en la asistencia, por favor? Miss, buenas noches. Centeno Laura presente. Centeno. Ya, Centeno. Ahí estamos 24, ¿verdad? Listo. Muy bien. Ya está. Muy bien. Voy a compartir
Miren, vamos a hacer algo porque me parece que no quiere compartir. Están teniendo problemas con el audio ustedes, ¿verdad? Justo me estaban comentando eso. No sé, a ver, confírmenme, por favor. Si tenían Sí, problemas Miss. con el audio. Sí, Miss. Sí, A ver, Miss. pero ahora sí se me escucha bien, ¿verdad? Sí, Miss. No hay ningún... Ah, ya, ok, entonces no hay ningún problema. Ya, entonces vamos a compartir. Ahorita también vamos a compartir acá. Conectar. Me avisan cuando ya se pueda visualizar, ¿ya? Por favor. A ver, ¿me confirman si ya pueden visualizar el tema? Sí, Miss. Sí, Miss, sí, Miss. Ok, muy bien, vamos entonces a la par. Ya, a ver, entonces, nosotros nos habíamos quedado justo en la parte, a ver, un ratito voy a pasar. Todo esto hasta donde estábamos, nos habíamos quedado en lo que era la historia, la evolución histórica de la salud mental, ¿verdad? Habíamos visto lo que se refiere a las culturas primitivas, habíamos visto lo de Mesopotamia, lo de Egipto, y justo nos habíamos quedado con Hipócrates y Platón, ¿no? Y también ya habíamos pasado eso, ahora nos tocaba lo que era la influencia india. En el caso de lo que es la influencia india, por ejemplo, aquí nosotros podemos darnos cuenta de que la influencia india sobre la psiquiatría reside en el budismo. El budismo, ¿quién lo institucionalizó primero? ¿De quién viene? ¿Quién es el personaje principal del budismo? A ver, Los ¿qué me Budas. dice? Ajá, Buda. Claro, de ahí proviene su nombre, ¿no? De Buda. En este caso, ¿qué es lo que decía Buda? Decía que para poder sanar el cuerpo, nosotros teníamos que primero sanar el alma. Y aquí se basaba en lo que era la meditación. Recurría bastante a lo que era la meditación budista, como forma de psicoterapia, o sea, de un tipo de tratamiento psicológico específicamente para los trastornos mentales. O sea que también la India hizo su aporte con respecto a lo que era la identificación de algunos problemas mentales y sobre todo de cómo poder recuperarse, ¿no? Entonces, eso viene a ser en la influencia india. Vamos con el siguiente. Así. Ya, a ver, el siguiente. ¿Qué otro evento histórico nosotros también podemos encontrar? Ya nos pasamos a lo que es la Edad Media, que se dio entre los años 476 y 1453 después de Cristo.
Durante este tiempo, las enfermedades mentales vuelven a tomar un tono místico. ¿Qué significa? Que así como antiguamente se creía que las personas estaban poseídas, tenían algún tipo de posesión demoníaca, de que si de repente la persona tenía algún tipo de problema de salud, es porque era castigado específicamente por Dios, ¿no? Entonces, ese tono místico es el que se tuvo para con lo que respecta las enfermedades y especialmente para las enfermedades mentales, porque, ojo, las enfermedades físicas se pueden manifestar de una forma, pero las enfermedades mentales, pues, se manifiestan de una manera peculiar, ¿no? Puede ser de repente con algún tipo de delirio, de repente de algún tipo de alucinación. Entonces, en este caso, pues, era ese tipo de situaciones. Disculpen, chicos, se cruzó el audio. Ya, entonces, como les decía, en este caso, más que todo se iba desde ese punto de vista, ¿no? Y en esta situación, ¿qué es lo que hacían? Abundaba bastante los exorcismos. O sea, se dio a conocer este tipo de procedimientos para poder curar los problemas mentales, los exorcismos y la reclusión. O sea, si alguna persona tenía algún indicio de problema mental, entonces la persona, cuando se identificaba este tipo de problemas, se les encerraba en unas casas hospicio para poder, pues, recuperarse. Pero en realidad, esto de las casas hospicios era como una fachada, porque ahí aprovechaban, como estaban absolutamente encerrados, estaban solos y aislados totalmente del mundo, entonces las personas, los familiares no podían visitarlos y ahí se aprovechaba para cometer muchas torturas en nombre de lo que era la religión, porque, ojo, la Edad Media fue una época en la cual se caracterizó por lo que era el cristianismo, por lo que era, pues, los señores feudales, ¿no? Entonces, ahí se castigaba mucho a las personas que tenían algún tipo de problema mental, ¿ya? Entonces, de ese tipo o desde ese punto de vista, nosotros podemos tener a lo que son los problemas mentales durante la Edad Media, ¿no? Aquí, sin embargo, como dice Aurelius Agustinus, señaló la importancia de la introspección como fuente de autoconocimiento. ¿Qué significa introspección? O sea, hacer un análisis a la persona de lo que piensa, de lo que siente y lo pueda manifestar. Intro viene o significa dentro, ¿no? Entonces, la introspección significa analizar qué es lo que pensaba el ser humano, cómo lo podía expresar para poder así entender mejor las enfermedades. Además, en el año 792 en Bagdad se funda el Deir Hiskil, que es, miren, ¿y cómo lo llamaban? Que era la casa para locos. Así lo llamaban. Pero sabemos que en la actualidad no podemos utilizar ese tipo de términos. Está prohibido totalmente. Es así como en la antigüedad se utilizaban los refugios para leprosos también. Ahora sabemos que no, que no se puede utilizar ese tipo de términos, ¿no? Por ejemplo, miren en la primera imagen, aquí, en esta de aquí. En la primera imagen, nosotros podemos darnos cuenta que aprovechaban muchísimo lo que era la quema de las personas cuando tenían algún tipo de pensamiento diferente a lo que era la religión católica. Aprovechaban para quemarlos, ¿no? Los quemaban. Por ejemplo, si eran mujeres, se les acusaba de ser brujas.
y aprovechaban para quemarlas. Si era, por ejemplo, un hombre, hasta cierto punto lo respetaban un poco, pero decían que era no grato para la religión católica. Uno de ellos, por ejemplo, viene a ser científicos que, por ejemplo, los primeros científicos que dijeron acerca de que la Tierra era redonda, que no era plana, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos decían, no, ¿cómo vas a ir en contra de las palabras de Dios? ¿Cómo vas a ir en contra de la Biblia? Entonces, eres una persona atea, estás en contra del cristianismo, tienes una posición demoníaca, o sea, ese tipo de cosas hablaban, ¿no? Y aquí también existen pinturas que representan cómo se hacían los exorcismos, ¿no? En donde se consideraba que toda persona que tenía algún problema de tipo mental era porque tenía una posesión demoníaca. Siempre lo representaban así, ¿no? Esa era la explicación que daban los sacerdotes, porque la salud en ese tiempo estaba a cargo de los religiosos, o sea, estaba a cargo de los sacerdotes y de las monjas también, ¿ya? Listo. Ya, vamos al siguiente. Después, aquí como dice, el cuidado de los enfermos pasa a mano de los clérigos. Ojo que los clérigos ya no eran los sacerdotes que tenían contacto con las personas de fuera, sino era para los sacerdotes que vivían en claustro, ¿ya? Y aquí, pues, en este caso, ya también se les permitía a las personas que tenían algún problema de salud mental ingresar también a los claustros, pero el problema, como ya les había mencionado, es que tenían tipos de tratamientos brutales, como dice ahí, en donde se sometía a los afectados a torturas y hogueras para su curación y la salvación de su alma, ¿no? O sea, todo en aras del cristianismo. Decían, tú quieres salvar tu alma, entonces tienes que soportar. Y si la persona moría, ¿qué tipo de explicación le daban a los familiares? Les decían que la persona no había resistido, que por más que se hizo los esfuerzos por tratar de curarlo, esa persona definitivamente tenía que salvar su alma a través de este tipo de tratamientos. Porque obviamente cuando reclamaban el cuerpo no se los entregaban, porque se iban a dar cuenta del tipo de crueldades que se cometían dentro de esos hospicios o dentro de esos lugares, ¿no? También en la Edad Media se da lo que es la imposición del celibato. ¿Qué significa eso? ¿Qué es celibato? ¿Quién me puede decir qué cosa es celibato? A ver, ¿quién me dice qué es celibato? ¿El hombre o mujer que vive sin casarse? No, celibato. Es algo que hacen los sacerdotes, o que no hacen, mejor dicho. ¿Qué dicen, Ramón? Una persona que no se ha casado, ¿ves? Por ahí, Remach, más o menos. A ver, otro. Cuando vive Eh, libremente, Miss. Cuando un hombre y una mujer viven sin casarse, así mismo. No, ese es unión libre. Claro, Otro. pero por motivos religiosos, ¿no? Cuando No, vive
¿O cuando viven y no tienen relaciones? ¿Sacerdotal? Algo así, ya, por ahí van, ya van un poquito cercanos. ¿Qué significa celibato? Celibato es el juramento que hacen, por ejemplo, algunas personas de no mantener relaciones coitales. Esto se da, por ejemplo, en los sacerdotes, ¿no? Cuando ellos se van a ordenar, hacen ese juramento de celibato. No tener ningún contacto íntimo con ninguna mujer. Ya, eso es el celibato. Entonces, en esta época, durante la Edad Media, se impuso el celibato. ¿Por qué? Porque se decía que las mujeres eran sinónimo del demonio, que eran la tentación hecha persona. Así decían, ¿eh? Ay, pobrecitos, los hombres eran tentados por las mujeres, ¿no? Entonces a ella es la que se le imponía lo que era el celibato, ¿no? Porque como dice ahí, las mujeres eran responsables de la lujuria de los hombres, ¿no? Y las mujeres eran las que estaban poseídas, por eso es que inclusive ahí empezó lo que era el término de ninfómana. Ahora, ¿quién me dice qué significa ninfómana? ¿Las qué? ¿Quiénes son las ninfómanas? A ver, ¿qué dicen? Ninguno. Las mujeres que desean un deseo sexual Mira, excesivo. ¿cómo se inspira Rimachi todavía para contestar? Claro. Todavía le dicen con sensualidad todavía. Ya, a ver, lo que es ser ninfómana viene a ser de un término de lo que proviene ninfa. La ninfa viene a ser un personaje lujurioso que anda semidesnudo, ¿no? Y que preferentemente quiere mantener relaciones coitales en todo momento. ¿Ya? Entonces, de ahí proviene el término ninfómana. Entonces, pensaban en la Edad Media que las mujeres eran ninfómanas. O sea, que el hombre era un ser casto y puro que era tentado por el diablo, que era la mujer, ¿no? Así, en pocas palabras. Y que ella era la responsable de Eran los vírgenes. problemas. ¿Cómo dicen? Vírgenes. Los hombres eran vírgenes y eran violentados por las mujeres todas lujuriosas, ¿no? Claro, sí, algo así. No, Algo así. los sacerdotes, pues, No, pero créeme, los sacerdotes en realidad, si bien es cierto, hacen su juramento de celibato, pero no todos son así. Se ha encontrado inclusive debajo, hay pasillos que intercomunicaban los claustros de sacerdotes con las monjas, y debajo existían comunicaciones, habían de repente pasadizos subterráneos en donde ellos se comunicaban, inclusive se habían encontrado fetos ahí, ¿no? O sea así que, sí, enterraban de los fetos, ¿no? Que sí, tenían exacto. este tipo de... Sí, existía este tipo de cosas, ¿no? O sea que al fin y al cabo los dos caen en tentación, ¿no? Hay algunos que sí mantienen lo que es el celibato, pero los dos caen en tentación, ¿no? La Ahora, carne llama la carne, dicen. la carne llama la carne, Dios mío. No pueden mantener la abstinencia. No creo que no puedan, ¿no? No pueden, el diablo Bueno, les acecha. mete su cola el diablo. Eso sí. Demonio, Pero Satanás. en este caso, bueno, se le echaba la culpa a la mujer, ¿no? O sea, no es que se decía la responsabilidad era de ambos, sino que se le echaba la culpa a la mujer de este tipo de problemas. Y que al tentar al varón, se producían este tipo de problemas porque se decía que los volvían locos, ¿no? A los hombres. Entonces, por eso es que se impuso en esta época el celibato.
Otro es que a los pacientes que tenían o que eran violentos, a ellos se les encadenaba, o sea, se les colocaba cadenas tanto en las muñecas como en los pies para que no puedan actuar, ¿no? Y los menos agresivos, o sea, los que no habían cometido ningún tipo de acto violento contra otras personas, solamente llevaban brazaletes de metal para que fueran pesados y no pudieran o no estuvieran de repente tentados a cometer algún tipo de violencia, ¿no? Entonces miren qué tipo de trato inhumano se daba en esa época, ¿no? Ya para el siglo XVI, que se supone que ha cambiado, que se supone que ya debe haber un avance, un conocimiento más profundo de lo que vienen a ser los problemas mentales, aquí la enfermedad mental fue reconocida como tal, porque antes solamente se decía que la enfermedad era física, pero ahora ya se reconoce que también pueden tener problemas psicológicos, ¿no? Los comportamientos se reconocen de manera correcta y se le consideran como melancolía, o sea, se asociaban los problemas mentales con la tristeza extrema, con de repente con lo que es el llanto, ¿no? Lo que es el pensar o meditar profundamente, y ya entró dentro de la clasificación de la enfermedad. Pero no cambió el trato mucho a lo que era la Edad Media, seguía el trato inhumano. Miren nada más, voy a acercar las imágenes, cómo es que se trataba a las personas en el siglo XVI. Eran torturadas, miren sobre qué están echados, ¿no? Primero que están echados sobre una tarima, y no tienen ropa, andaban desnudos y se les colocaba una fijación o se les amarraba, se les inmovilizaba por el lado de los hombros, en las muñecas, en los tobillos, ¿ya? Y de esa manera, pues, la persona no podía actuar. Otro tipo de tratamientos inhumanos es el uso de un tipo de camisa de fuerza en donde se cosía en la parte posterior, tenía mangas, pero no tenía lo que es el puño, ¿no? O sea, las manos estaban dentro de esta camisa de fuerza, las cuales también estaban amarradas en la parte anterior. Se les colocaban los grilletes con las muñecas entrelazadas, también se les torturaba con una especie de torniquetes, como se puede ver aquí, también con pesos, se les colocaba peso para que no pudieran actuar, e inclusive se les colocaba en unas tarimas planas hechas de madera en las cuales se les estiraba, ¿no? Así como las torturas que hacían también en lo que es la Santa Inquisición. O sea, se basaron en esas torturas que había en la Santa Inquisición. En las mañanas, ¿qué es lo que hacían? Les echaban agua helada para que pudieran reaccionar. O sea, esa era su forma de que estas personas pues pudieran curarse, ¿no? O sea, de una manera brusca, de una manera insensible. Listo. La reforma decae en la Iglesia Católica y pobres, enfermos y, entre comillas, locos quedaron desprotegidos. ¿Por qué? Porque al haber los cambios o al disminuir su credibilidad en lo que es la Iglesia, entonces, como ellos se hacían cargo de estas personas, pues no había quien ahora los cuidara. Entonces quedaron a la deriva, quedaron en las calles, ya no había un lugar específico donde tener a las personas enfermas, a las personas de extrema pobreza y a las personas que tenían problemas mentales, ¿no? Aquí, avanzamos un siglo más, 2 siglos, siglo XVII y siglo XVIII. En el siglo XVII y en el siglo XVIII, a los enfermos mentales se les desangraba. ¿Por qué? Miren, ¿por qué se les desangraba? Porque se decía que la persona
cuando tiene problemas mentales, tiene una contaminación de la sangre, ¿no? Es una creencia en donde la persona se le pinchaba de repente los dedos, se le hacían cortes, para que esa sangre que fuera impura saliera, ¿no? Pero pues, eso estaba totalmente equivocado. Los hacían morir de hambre. Esas eran las formas crueles para que pudieran reaccionar. Se les golpeaba y se les purgaba. ¿Qué significa que se les purgaba? Les Le daban limpiaban el laxante. estómago, ¿sí? Claro, ¿no? Entonces, muchos de ellos morían en el proceso porque estaban deshidratados, estaban desnutridos, y eso es lo que querían en realidad, ¿no? Una vez que ya fallecían, pues era una carga menos, tanto para la institución donde estaban, así como también para sus familiares, ¿no? Para el Uno siglo XVIII, uno menos, por decirlo así. Siglo XVIII se desarrolla la psiquiatría, o sea, ya un poco más de avances tecnológicos. Se le considera una rama de la medicina y aquí se pide un requerimiento de un trato humano y respetuoso para las personas que tienen problemas mentales. Miren, por ejemplo, esta imagen. Este es un médico especializado en psiquiatría en la cual él aseguraba que una de las formas de tratamiento era tomándose fotos. ¿Para qué? Para que la persona pudiera observar sus expresiones y la forma en la que se encontraba. O sea, como decir, como un espejo, ¿no? Como un reflejo. Y también les pedía que se tomaran fotos riéndose, ¿no? Manifestando diferentes tipos de expresión. O sea, aquí se le dio bastante prioridad a lo que era la foto, ¿no? Era un tipo de tratamiento. Pero miren qué cambio tan radical. De ser maltratados, de ser encerrados, encadenados, golpeados, ahora pues el trato era diferente, ¿no? Para el siglo XX, ya inicio en el siglo XX, o sea, a partir de 1900, ¿no? Se utilizaron diferentes terapias o diferentes tipos de tratamiento, como por ejemplo la terapia insulínica. ¿Qué es lo que hacían con la terapia insulínica? ¿La insulina para qué sirve? Para empezar, a ver. Para la diabetes. Ajá, muy bien, para la diabetes, para controlar el azúcar en la sangre, ¿no? Normalmente es para eso. Pero, y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver la insulina con los problemas que tenían las personas que tenían problemas mentales? Ojo, la insulina usada en exceso produce una baja de glucosa muy severa, induciendo a la persona a un coma. Por eso es que se utilizaba esa terapia insulínica. Se les llevaba hasta el punto del coma, ¿para qué? Para que la persona pudiera, pues, durante ese tiempo, regenerar las células nerviosas y así tratar de curar la enfermedad. ¿Ya? Entonces se utilizaba eso. Se utilizaba la terapia electroconvulsiva, que en nuestros tiempos ya no se utiliza. Porque es terrible, ¿ah? Ver una terapia electroconvulsiva, ¿en qué consiste? Consiste en colocarle unos electrodos en la parte parietal, ¿no? Aquí en esta zona, a los lados de la frente, en la 100, uno a cada lado, ¿no? La persona tenía que colocarse un tipo de, ¿cómo les podría decir? Una varilla para no morderse la lengua. Tenía que morder una varilla y se le pasaba electricidad. Es así como que tú, por ejemplo, apagues y prendas la computadora automáticamente. ¿Qué va a pasar? La computadora va a tener pues una desconexión brusca y se va a reiniciar, ¿no es cierto? Igualito. La terapia electroconvulsiva le pasaban corriente, no como para matarlo,
pero sí para poder reiniciar tus pensamientos. Y la persona no se acuerda, pero lo malo es que ese tipo de tratamientos es muy peligroso, es corriente al fin y al cabo, ¿no? Es como que le renuevan los pensamientos a la persona, pero es peligroso. También se utilizaba lo que es la terapia de agua. Bueno, ahí no debería decir hielo, ¿no? Debe decir la terapia de agua fría y también de hielo, ¿ya? Se sumergía a las personas en unas cubetas llenas de hielo y agua helada para que se produjera la hipotermia. ¿Qué es la hipotermia? ¿Cómo? Baja temperatura. Disminuye la temperatura, menos de lo normal, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, también era una forma de tratamiento. Camisas de fuerza que se seguían usando, ¿no? Pero la persona mantenía los brazos entrecruzados para que repose, ya no hacia adelante, ¿no? La lobotomía se puede ver así como en esta imagen. Ustedes ven en esta imagen que hay un borrador que está, valga la redundancia, borrando una parte del cerebro. La lobotomía viene a ser eso, la extirpación de una parte, de un lóbulo del cerebro. ¿Por qué? Porque se aseguraba que siempre en las enfermedades mentales existe un problema en alguna parte del cerebro. Entonces, tenía que extirparse para que la persona pudiera curarse, recuperarse. Pero el Como problema, una operación quirúrgica, Miss. sí, le hacían una operación. Al sistema nervioso. Sí, pero ¿saben cómo era este tipo de lobotomías al principio? Miren, era bien complejo porque era introducir unos instrumentos como unas varillas a través de las fosas nasales. ¿Qué pasó? Porque acá no está durmiendo. Entonces, ¿qué es mi lóbulo cerebral? Sí, se ingresa por las fosas nasales y a través de las fosas nasales se extirpaban. Así hacían los egipcios también. Se introducían unos instrumentos a través de las fosas nasales, llegaban hasta el cerebro y extirpaban, ¿no? Parte del cerebro. Ya. Así se hacían las lobotomías antes, pero el peligro era de que de repente podía perder la capacidad motora, no podían caminar, no podían hablar, no podían realizar otras funciones normalmente, ¿no? Ese era el peligro también. O podía perder completamente la memoria, ¿no? También se empezó a utilizar fármacos como las anfetaminas. Ya empezaron lo que son los medicamentos, ¿no? Para el tratamiento psiquiátrico. Ahora sí, ya hemos terminado con lo que es la parte de historia. Ahora vamos a ver cuáles vienen a ser las características que ustedes deben tener para poder estar en un lugar específicamente que se encarga de la salud mental, ¿no? Hay ciertas características y ciertos requisitos que nosotros debemos cumplir, como por ejemplo, el primero de ellos, primero vamos a ver qué es enfermería en salud mental. Viene a ser un área especializada dentro de la práctica de enfermería que emplea teorías del comportamiento humano como ciencia y como arte. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a emplear lo que es el cuidado para poder ayudar a recuperar la salud. ¿Es un área especializada de la medicina? Sí. ¿Por qué? Porque aquí tratan muchos tipos de enfermedades. Por ejemplo, hay lugares, vamos a hablar específicamente del Perú. En el Perú nosotros tenemos un hospital que se llama, en Lima, lo que es el Herminio Valdizán, así se llama. El Herminio Valdizán está dividido en varios bloques, ¿ya? Estos bloques alojan a las personas dependiendo del tipo de problema mental que tienen y dependiendo del género también, porque no van a juntar hombres y mujeres, tienen que estar separados, ¿no?
Por ejemplo, el pabellón 1 y 2 es para las personas que recién han sido internadas y que recién están recibiendo tratamiento y por lo tanto no pueden recibir visita médica. ¿Por qué no pueden recibir visita médica cuando recién se les interna? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué no pueden recibir visita? Ustedes si están hospitalizados, si están en un hospital y va su ¿Por la familiar. contaminación? ¿Por qué? ¿Por qué me dices otra cosa? ¿Contaminación? ¿Por la No, no, no. contaminación? No, no es por la contaminación. Imagínate que tú estuvieras hospitalizada y llega tu familiar a visitarte. ¿Tú qué le dirías? Por favor, sácame, no quiero estar aquí, Ah, que me ya, den de alta. sí. Claro. Y se aferran tanto al familiar que el familiar cede y lo Cede, saca. pues algunos ceden, mis. Y lo sacan. Y lamentablemente puede volver a ocurrir algún tipo de problema dentro del hogar, ¿no? Entonces, ojo, no se les permite recibir visitas, por lo menos un mes, hasta que ya inicie su tratamiento. Después existen otros pabellones, que es el pabellón 3, 4. Por ejemplo, aquí sí tenemos personas que tienen otro tipo de enfermedades como esquizofrenia, problemas de trastornos psicosexuales, ¿no? Me acuerdo muchísimo que había un paciente, a ver, les voy a contar un ratito la experiencia que había. Había un paciente aproximadamente de 45 años que tú lo veías y, bueno, las habitaciones eran grupales, ¿no? O sea, por ejemplo, había 4 camas en una habitación y las ventanas eran grandes y aparte había una puerta en donde tenía una ventana pequeña. Las ventanas estaban aseguradas, pero se podía ver a través de la ventana de la puerta, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Este señor aparentemente se le veía normal, ¿no? Inclusive cuando te hablaba, te contaba cosas que había leído, que había vivido, o sea, tenía muchas experiencias bastante interesantes. Pero basta que una mujer le rozara y él sufría de priapismo. ¿Qué es eso? A ver, busquen en internet. ¿Qué es priapismo? En el varón, ¿qué es priapismo? ¿Qué dijo, mis? Priapismo, priapismo. Priatismo. Pismo, con P, todo con P. Priapismo. Dice, mis, el priapismo es una erección prolongada del pene. La erección total o parcial continúa horas después o es causado por la estimulación sexual. Exacto. ¿Eso qué significaba? Que basta que la mujer lo tocara y no con otra intención, pero su mente, cómo transformaba ese acto y lo reflejaba en una erección permanente. Y créanme, se notaba de lejos. Y nosotras de verdad que cuando recién ingresamos nos asustamos, pues no, porque nunca habíamos visto algo semejante. Salimos corriendo, mis. Es que en realidad son cosas que a veces uno no la ve, pues bueno, nosotros de repente, en donde hay muchas personas, no hemos visto, sino que hemos presenciado de repente personas que les gusta rozar con otras, quizá, pero un priapismo, así como... En el bus hay así personas, mis. Claro, en los ómnibus, en donde hay muchas personas, donde hay aglomeración, ahí aprovechan, ¿no? Pero en este caso ni siquiera había necesidad de que existan muchas personas, basta que de repente tú le dabas la mano para despedirte, porque eso sí, a los pacientes tú no le puedes despedir de abrazo y de beso, ¿no? Y si eso está prohibido, existe una ética en donde por más que tú te lleves bien con el paciente, tú no te puedes abrazar con él. Y más si es paciente psiquiátrico. No, porque el paciente psiquiátrico va a pensar otra cosa.
¿no? Otro caso. Había un jovencito, a ver, ¿como quién? Igualito, no, a Christian Meyer. Y mira, su compañera lo ve ahí como Christian Meyer, lo ha señalado. Había un jovencito que tenía 25 años, no les miento, tenía la apariencia de Christian Meyer. Así, alto, de tez clara, que de verdad nosotros inclusive pensábamos que era un médico que estaba haciendo su especialidad ahí. Sinceramente, pensábamos que estaba haciendo su especialidad. Entonces, nunca pensamos que era paciente. Era paciente. Esquizofrenia. Es una pena, ¿no? Porque paciente esquizofrénico y bipolar no se le recomienda tener familia, ni tener pareja. Totalmente prohibido. ¿Por qué? Porque si en algún momento tiene descendencia, los hijos pueden heredar esa herencia, ¿no? Y es bastante penoso que un niño tenga este tipo de problemas. Entonces, nosotros pensábamos pues que cuando en eso, nosotros para poder hacer las actividades, se les convoca a reunión. O sea, se les hace tipo fiesta, tipo reuniones, para que ellos se distraigan, todo eso, ¿no? Entonces, nosotros los convocamos y él estaba sentado en primera fila. Y nosotros, mire, el doctor nos ha venido a ayudar. ¿Qué doctor? Era el paciente. ¿Y por qué les digo que no se puede darle mucha confianza a ese tipo de pacientes? Porque una de las compañeras, nosotros pues obviamente siendo de ICA, ¿qué íbamos a pensar? Le dio su dirección. Sí, yo vivo en tal, en ICA. Sí, podemos comunicarnos por teléfono. Cometió el error, ¿no? De darle su teléfono. Y la vino persiguiendo hasta ICA cuando le dieron de alta. La vino a buscar y se la apareció en la puerta de su casa. Imagínate. ¿Cómo te libras de eso? Qué medio, Miss. Qué medio. Qué medio este compañero. No, claro, por más que tú digas, sí, simpático, guapo, pero ¿no? El problema psicológico, no importa, dice. No importa. No importa, dice ya. Su compañera no importa. Ay, qué miedo. Yo lo logro curar, dice su compañera. Magia loca. Bueno, entonces, ese tipo de casos, ¿no? Así uno se puede encontrar de todo. Entonces, para poder trabajar en lo que es enfermería en salud mental, tú tienes que estar sano psicológicamente, porque si no, tú también vas a ser un paciente más, ¿no? Aspectos del perfil del técnico en enfermería para esta área que es salud mental. Tiene que haber estado sus 3 años básicos, ¿no? Estudiando. ¿Por qué se hace ese hincapié? Porque, ojo, no es lo mismo técnico en enfermería o enfermería técnica a lo que es auxiliar en enfermería. El auxiliar en enfermería solamente estudia 1 o 2 años, nada más, por si acaso. Ya, es muy diferente. Ustedes se van a recibir de... Un año estudian mis para auxiliar. Claro, ¿no? Y no es lo mismo o no tienen los mismos conocimientos que el enfermero técnico, ¿ya? Por eso, aquí tiene que haber estudiado sus 3 años. Segunda característica, que tenga interés y vocación en el área de la salud mental. Por eso les digo, para que nosotros podamos trabajar en esta área, tenemos que estar sanos psicológicamente, ¿ya? Si no, por las puras, ¿ya? Hay que tener una buena disposición para atender y prestar cuidados a personas con problemas de salud mental. Eso quiere decir, si tenemos paciencia, paciencia elevado a la 10ª potencia. Y si no la tienen, mejor ni de salud mental. Porque hay que tener muchísima paciencia. Porque, eso sí, basta que la persona te agarre el punto, ya fuiste. Se va a hacer el engreído, el berrinchoso y te va a dar vuelta y vuelta y vuelta y tú ya no. Si te encuentras tu punto, ya no.
Ahí te va a tener, ¿no? Alto grado de tolerancia al estrés y estabilidad emocional. Sí, definitivamente. ¿Qué pasa si tú tienes un trastorno de pánico, que muchas personas lo tienen, un trastorno de ansiedad, y te da un ataque en ese momento que estás atendiendo? No, por eso es que para tú empezar a trabajar en lo que es área de salud mental, te hacen previamente una prueba psicológica. Como en todos los trabajos, ¿no? En todos los trabajos siempre te hacen tu entrevista con la etapa de conocimiento, tu entrevista, y también te pasan lo que es el área psicológica, ¿no? Eso es bastante común, pero aquí ponen bastante énfasis, porque tú se supone que vas a brindar los cuidados. De repente el paciente te cuenta algo que le ha sucedido, y ojo que hay muchos pacientes que están en el área de salud mental que son manipuladores, ¿ah? Son manipuladores. Entonces, tratan de buscarte la parte sensible, te cuentan algo, y en vez de que tú le des apoyo emocional, tú te pones a llorar con el paciente. Se ponen hombro con hombro a llorar los dos, ¿no? Ojo, hay que tener bastante tolerancia al estrés. Amplio sentido de responsabilidad y de confidencialidad. Por ejemplo, ojo, cuando nosotros fuimos justo ahí iba a seguir otras áreas, por ejemplo, en el Niño Valdizán hay 4 pabellones, pero el pabellón 5 y 6 se refiere a las personas que tienen algún tipo de adicción. Adicción al juego, a las drogas, a los medicamentos, qué sé yo, o al alcohol. Entonces, ellos se encuentran separados de ese lugar. Ellos se encuentran en Chosica, en un lugar que se llama Ñaño, así se llama, ¿no? En Chosica. Es bien bonito ese lugar, es apartado porque tiene, pues, áreas verdes, tiene lugares para poder, porque es muy aparte a otro tipo de trastornos, por si acaso, ¿no? Y miren, ¿cómo debe ser la confidencialidad? Que a nosotros nos dijeron, aquí a este lugar ha venido a hacerse un tratamiento un político que tenía adicción al litio. Ahora, por historia, échense a pensar qué político tenía adicción al litio. El que me lo dice, 20. $10 segundos. ¿Cómo dice mi? Ah, no, ya perdió. Ya perdió Cardoso. No lo he escuchado bien, mi. Mira, no me ha escuchado ahora. Ya deben de estar riendo. No, Son pues, bien mi. voraces ustedes, ¿no? Ya no, ya perdieron. Se presume que hay un político bastante conocido que ya está en la gloria de Dios, se supone. Ay, ya no puedo ponerles el 20, pues ya no. No. Sí. Se dice que él iba a hacer sus curas de sueño ahí en ese lugar, ¿no? O sea, para evitar tener esa adicción al litio. El litio viene a ser un ansiolítico, un antipsicótico, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese caso, cuando la persona va, tú no puedes ir corriendo, oye, sí, mira, adivina quién vi. No, por más que sea el vecino, tu primo, tú no puedes decir el diagnóstico absolutamente de nadie. Tiene que ser confidencial. Secreto profesional, por favor. Ya, secreto profesional. No vas a ir de repente, oye, sí, te chismeo, chisme calientito, mira quién vi. No. Ese tipo de cosas. Nosotros debemos tener el secreto profesional, así como el cura te escucha tus pecados, que se le pone hasta la oreja roja, igual no puede decir nada, igual no pueden decir absolutamente nada, ¿no?
El cura se asusta. ¿No? Oye, Dios mío, se van a dar dos entonces para que se asuste. No, pues con las confesiones, por mí. Ah, capaz, ¿no? Por eso cambian, por eso van rotando, porque ellos también, Dios mío, ya tanto, ¿no? Tanto que escuchan. Y eso Mucho es cierto. Por ejemplo, las personas que trabajan en lo que es esta área, el área de salud mental, tienen que ir rotando. Imagínense un psicólogo que escucha, un psiquiatra que escucha tantos problemas, ¿no se trastornará en algún momento? Se Puede, vuelven locos. Bien. se vuelve loco. Se puede trastornar, por supuesto. Puede pasar, ¿no? Puede suceder. Entonces nosotros tenemos que tener en la mente que cuando trabajamos, cuando nosotros ingresamos a un hospital, cuando nosotros entramos a alguna área, podemos tener 1000 problemas, pero una vez que atravesemos la puerta, no tenemos que confundir la parte personal con nuestro trabajo, definitivamente, ¿no? Con lo Igualito, laboral. exacto, igualito, nosotros salimos de nuestro puesto de trabajo y no podemos llevar los problemas que hemos tenido dentro, las frustraciones, los problemas, las situaciones difíciles que hemos de repente vivido en el día a nuestra casa. Igual, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Otro de los aspectos viene a ser la paciencia. Bastante pacientes, ¿no? Tolerancia a la frustración, conducta humanista y profunda sensibilidad al dolor humano y conducta ética. Ese es un tema que nosotros vamos a hacer después, ¿no? La bioética clínica. Ya después vamos a hablar de eso. Disposición para el trabajo en equipo. Eso sí, tienes que apoyarte. Mayormente cuando buscan personal para lo que es el área de salud mental, mayormente buscan a varones. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Por qué creen que buscan más a varones? Sí, por la fuerza. Porque hay personas que se pueden descontrolar y pueden ser agresivas. Sí, en algún momento pueden ponerse agresivos, ¿no? Entonces puede suceder. Miren, yo no estoy inventando ni estoy mintiendo porque en el caso de cuando estuvimos en lo que es salud mental en el Niño Valdizán, por ejemplo, nosotros teníamos un compañero que tenía ciertas actitudes engreídas, que daba a pensar que tenía una orientación sexual diferente. Ya me entienden, ¿no? Entonces, cuando fuimos al hospital, al Niño Valdizán, recuerdo mucho que él tenía, o sea, como que se creía y hablaba un poco especial, pero no era nada especial, o sea, no sé por qué se comportaba así. Bueno, la cosa es que había un grupo de pacientes que justo le tocó hacer su ronda en ese pabellón y no había nadie en el pasadizo, hasta ahí estaba bien, porque siempre íbamos de 2 en 2, nos íbamos acompañando, nunca íbamos solos, ¿no? A vigilar a los pacientes, a ver si ya estaban de repente en sus habitaciones, ¿no? Qué cosas estaban haciendo, siempre vigilándolos. Entonces, en un momento, justo él fue solo, o sea, dijo, yo voy solo, no hay problema. A mitad del pasillo, se le apareció un paciente, se le apareció el otro y lo rodearon. Y le empezaron a dar en el suelo, pero duro. Y le empezaron a insultar y le dijeron, eso por amanerado, le dijeron un montón de cosas. Cuando la compañera va a ayudarlo, también le cayó. Pobre, salió con el ojo morado, salieron golpeados los dos. Y tuvo que venir el jefe del área de ese bloque para poder ayudarse, para poder separar, pues, porque, ojo, una persona que tiene problemas de salud mental tiene mucha más fuerza, tiene fuerza, ¿no? Entonces,
ahí se armó una trifulca. Y créanme, en el resto de esa rotación no le quedó ganas de hablar especial ni nada. Ahí sí ya se compuso, en una. No, ya pues. Pero sinceramente es donde mayormente pues piden varones por la fuerza, ¿no? Para que en tipo de esas situaciones separen pues a los pacientes. Y especialmente hay que tener un sutil sentido del humor. O sea, nadie te dice que no puedes jugarte con ellos sin sobrepasar los límites. Puedes jugarte con ellos, pero, ojo, no les vas a decir, por ejemplo, ¿no? Le haces una broma o de repente te cuenta un chiste, porque tiene sus momentos de lucidez definitivamente. Cuando ya tienen tratamiento, tú puedes conversar con ellos normalmente. Pero te cuenta un chiste y no le vas a decir, ¡ah, qué loco que eres! No le vas a decir, ¿no? Ay, Miss, capaz. No seas loco, no le vas a decir ese tipo de cosas, pues, ¿no? Claro, entonces, No seas loco, no manches. No manches, güey. Claro, ese tipo de cosas, ¿no? Hay que ser un poquito, hay que ver las palabras, ¿no? Que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, cuando se hacen las terapias grupales, nosotros les podemos colocar sus nombres en unas tarjetitas. Y las tarjetitas que se les coloca, hay ciertas restricciones. Por ejemplo, tú no puedes poner objetos que tengan ojos. Por ejemplo, le compras una tarjetita para poner su nombre de una uva. La uva no va a tener ojos y sonrisa. ¿Por qué? Porque eso no está asociado a la realidad. No son niños, ¿no? Entonces, no le vas a comprar a Mickey Mouse, a Pato Donald, porque no es algo real. Y eso no va a ayudar definitivamente a su tratamiento. Ese tipo de cosas, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que hay que tener en cuenta en lo que es salud mental. Le compran su poco yo. Su poco yo. Su sombrerito de poco yo. Sí, Miss. Vamos a ver ahora sí lo que es específicamente salud mental. ¿Qué viene a ser salud mental, no? Porque siempre hemos escuchado qué es salud, nada más, solamente el término salud, pero nunca hemos visto específicamente lo que es salud mental. En lo que es salud siempre se nos ha dicho de que es el bienestar físico, mental y social. Perfecto. Pero ahorita estamos hablando solamente de una de las áreas, salud mental. ¿Qué es salud mental? Este es el bienestar emocional, psicológico y social de las personas. Ya, puede ser, es una parte, ¿no es cierto? Una parte, Carlos. Muy bien. Salud mental viene a ser la aptitud, no actitud con C, no es la actitud no. Aptitud con P, ¿no? Con P de perro. ¿Por qué se ríen? ¿Qué estarán pensando? ¿Ya ven? La aptitud, ¿no? Es la aptitud para afrontar y adaptarse a las repetidas situaciones estresantes de la vida de un modo aceptable. ¿Qué significa esto? Analicemos primero la palabra aptitud. Apto. ¿Qué significa ser apto? Que estoy preparado, ¿no? Estoy preparado. Para sobresalir, Miss. Exacto. Muy bien, Carlos. Ojo, es muy diferente si yo lo hubiera puesto con una C, ¿no? Actitud. O sea, es la forma de Actitud es de su comportarse. acción, ¿no? Son las acciones, pero en este caso no. Es actitud. Es sobresalir en la sociedad, algo así, Miss. Ajá, muy bien. Ahora, debido, estas terminologías van cambiando cada cierto tiempo. ¿Por qué? Porque los tiempos también cambian. No podemos comparar la sociedad
del siglo XX con la del siglo XXI. Existen avances tecnológicos, el ritmo de vida es diferente, ¿no? Entonces todo cambia y con ello también pues vienen nuevos retos. Hay que afrontar diferentes dificultades, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien. Y todo eso vamos a tener que afrontarnos y tratar de acomodarnos y adaptarnos al tiempo en el que vivimos, ¿ya? Listo. Eso viene a ser salud mental. Ahora vamos a ver qué es enfermedad mental. Lo contrario, ¿no? Es una alteración de la capacidad de la persona para reaccionar de una manera eficaz. Claro, aquí es la dificultad que tiene esa persona para poder adaptarse a su medio, ¿no? Y esto lo va a demostrar con su comportamiento mal adaptado. O sea, no va dentro de las normas, dentro de las reglas de una sociedad. Y tiene, pues, las funciones de su comportamiento deterioradas. Por ejemplo, se supone... yo le dije, creo, ese día, el día miércoles, si no me equivoco, yo les dije que hay personas que defienden la pedofilia, ¿no? Yo les había comentado, claro. Entonces, por ejemplo, eso se considera una enfermedad mental, porque no está dentro de lo que es las normas de convivencia de nuestra sociedad, porque eso es algo que aquí, en la China y en la Conchinchina, está mal visto. Y no solamente mal visto, es algo incorrecto, ¿no? Entonces, el hecho de que una persona tenga ese pensamiento, o sea, imagínense cómo podría actuar. Si solamente piensa así, ¿cómo podría actuar? ¿Qué cosas atroces podría hacer, no? Inclusive manifiesta de que si la pedofilia se aceptara como una opción a escoger pareja, entonces no habría violaciones a los niños. O sea, miren cómo argumentan hasta ese punto, ¿no? Y eso es de verdad, escuchar ese tipo de declaraciones es atroz totalmente. Entonces es una alteración, definitivamente. Eso no está bien. Ahora vamos específicamente a lo que es la higiene mental. Ojo, no solamente la higiene se refiere cuando nosotros nos aseamos, cuando nos bañamos, cuando nos cepillamos los dientes, nos lavamos la cara o nos lavamos las manos o el cuerpo. No, la higiene también se da en otros aspectos de nuestra vida. Y una de ellas viene a ser la higiene mental. ¿Qué cosa viene a ser la higiene mental? O sea, así como ustedes ven en esa imagen, nosotros tenemos que aprender a asear nuestra mente. ¿En qué consiste? En un conjunto de actividades que permiten que una persona esté en equilibrio con su entorno sociocultural. O sea, que sigan las normas. Ojo, no significa, lo que dice el resto yo lo voy a seguir. No, eso es tener dependencia. No, seguir los reglamentos según mis valores, los valores morales que me han enseñado desde pequeño, ¿no? Las acciones intentan prevenir surgimientos de comportamientos que alteren su relación con el entorno y consigo mismo, ¿no? O sea, lo que nosotros tenemos que buscar es estar en armonía con nuestro entorno. Yo tengo una buena higiene mental, ¿de qué manera? Descansando, haciendo deporte, leyendo un libro. Hay diferentes actividades que yo puedo hacer para despejar mi mente. ¿Todos los días la sobrecargo? Por supuesto que sí. Por ejemplo, en el caso de ustedes, analicen desde el momento en que se despiertan por la mañana, ¿qué actividades hacen? Yo desayuno, tengo que irme a trabajar, después tengo que regresar y cocinar, tengo que ver a mis niños, o tengo que ver a mi familia,
en la tarde vengo a estudiar, después regreso y tengo que repasar lo que se ha hecho, tengo que hacer la tarea, duermo muy tarde, entonces ya ven, es un conjunto de acciones que yo hago durante mi actividad diaria y por lo tanto esa sobrecarga que yo tengo, la tengo que liberar en algún momento, porque si no, mi comportamiento va a diferir de lo normal, o sea, va a ser distinto de lo normal, ¿no? Imagínense que no es normal, no está considerado normal que una persona de la nada empiece a llorar desconsoladamente. Algo está pasando por su mente, por alguna situación problemática está atravesando. Entonces, ojo, eso es motivo para que haga lo que es higiene mental. ¿Ya? Higiene mental. Muy bien. La higiene mental debe ser cuidada por cada individuo a través de hábitos positivos. Y eso incluye también, ojo, la alimentación. Si yo me alimento mal, significa que voy a tener una higiene mental pésima. Miren, tú comes muy tarde, se supone que cuando nosotros comemos, cenamos, deberían cenar 2 horas antes de dormir. A ver, levanten la mano, solamente levanten la mano los que hay de manera visual, así hay que cuidarnos del dengue. O sea, como se vean, mátenlo, por favor. Sí, porque, ay, me está rondando. Yo tengo sangre dulce, a mí siempre se me... Todos los moscos ahí, yo como Santa Zancudo Rosita. macho, Miss. En este caso, por ejemplo, ¿a qué hora los que se echan a dormir, los que están en virtual, me refiero, a ver, levanten la mano, los que se echan a dormir a las 11 de la noche? A las 11. Ninguno. A las 11, ¿seguro? ¿De verdad? No me mientas. Voy a traer mi detector de mentiras. A Fernández. Por ejemplo, Fernández se echa a dormir a las 11. ¿También? Ya ves. A las 12, a la medianoche. A ver, Fernández, ¿puedes bajar la mano? Ya, a ver, Rimachi, a las 12. A ver, de ustedes a las 12. Eso quiere decir que si no más a la 1. A la 1. ¿Y por qué no les va a dar sueño? ¿No da sueño? ¿Por qué? Ah, ya ve. Ah, ya se miren. ¿Ah? Por ejemplo, a ver, ya que han levantado la mano. Algunos se echan a dormir a las 11, a las 12, a la 1. Ya, pongamos. Entonces, pasadas las 11 de la noche ya no deberías de cenar. Mucha sobrecarga para tu sistema digestivo. Por ejemplo, ustedes que se echan a dormir a las 11, máximo deberían estar cenando a las 9:30, 10. Bueno, pero mientras llegan a su casa y todo eso, ¿no? Pero la cena tampoco digamos que es así tipo almuerzo. Porque lo que se dice, según el refrán, desayuna como... ¿Cómo qué? Como rey. Como rey. Almuerza como... Ay, como cura. Como cura. Ay, no me acuerdo. Sí. Yo me acordaba. Como puerquito. Ustedes van al revés, ¿ah? ¿Qué pasa? Que ustedes desayunan como mendigos, almuerzan como príncipes y cenan pero como reyes. Sí. Eso es cierto. Seguramente. A comer sus salchipapas, su pollo a la brasa, su bróster, ahí está su compañera Sara. El calentamiento del día anterior. Entonces, ¿qué pasa? Haces trabajar demasiado a tu cuerpo, a tu organismo, y va a llegar un momento en que no vas a poder conciliar el sueño. No duermes y eso te va a afectar en la parte psicológica, no solamente en la parte mental,
No es que al otro día solamente tengas sueño. De repente te echas a dormir en la mañana y te despiertas más tarde. Pero lo que no has dormido durante la noche, así duermas toda la mañana, no vas a recuperar esas horas de sueño. Jamás las recuperas. Jamás. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Y eso te va a ir alterando la parte psicológica. Por eso les digo, esa es una de las partes de la higiene mental. Tú no duermes, tú no comes bien, vas a estar de mal humor. No comes, pareces esos, el monstruo come galletas. ¿Cómo van a estar, no? Entonces, es así. Yo soy así, ¿eh? Así que, por favor, no se me crucen en el camino, pues yo tengo hambre. Yo arraso con todo el mundo. No, sí. Yo sí soy así, yo lo confieso. Yo soy renegona cuando no me alimento. Mis sacrosantos alimentos no pueden faltar, definitivamente. ¿No? Listo, entonces, higiene mental. Muy bien. Hábitos saludables que nosotros debemos tener en cuenta y que son parte de la higiene mental. Fomentar la confianza, ¿no? Fomentar la confianza, ¿de qué manera? Nuestra confianza. A veces nosotros somos personas muy desconfiadas y créanme, no les quitaría la razón porque el ambiente en el que vivimos no es para confiar demasiado, ¿no? Ahora existe mucha delincuencia. Por ejemplo, yo me imagino que cuando ustedes salen, yo salgo y ya no los veo, veo el polvo nada más de sus zapatos porque ya desaparecieron, ¿no? Corren, no sé qué hacen, maratón hasta ahí del Luren. Y bueno, los que están en sus casas, en buena hora, pues no, pero igual cuando salen de sus trabajos, cuando tienen que salir en algún momento, imagínense, ¿no? A veces eso también va dañando la parte psicológica, porque uno está psicoseado, ¿no? Y si me roban, y si me hacen algo, y tú ves pasar por la calle a alguien desconocido y ya tú desconfías, ¿no? A veces es bastante difícil lo que es la confianza. Satisfacer las necesidades básicas biológicas. ¿Cuáles son esas necesidades básicas biológicas? Lo que estaba diciendo, comer. Pero cuando digo comer, no es que vas a comer en abundancia, ¿no? No es que, ya todo lo que haya, en todo momento tengo que estar moviendo la boca. No, no es así. Tengo que comer mis alimentos, no puede faltarme mi desayuno, mi almuerzo, mi cena. Listo, ¿no? No puede faltar. Entonces, ahí estamos cumpliendo con eso, ¿no? No puede faltar mi descanso, esa es una necesidad básica, mi cuerpo pide descanso, pero a veces nosotros nos obligamos a no descansar, porque decimos, no, es que tengo que hacer. Porque muchos de ustedes no pueden conciliar el sueño, no pueden conciliar el sueño porque quizá de repente existen factores como por ejemplo la preocupación, existen factores como la luz, ¿no? A veces ustedes cuando duermen están con la luz prendida o están con el celular, con la computadora, están con la televisión, algo que está interfiriendo entre ustedes y el descanso, ¿no? Y después al otro día, cuando ya se despiertan, han dormido, su cuerpo, sus ojos se han cerrado, pero no han descansado. Ojo, es muy diferente dormir y descansar. Claro, yo duermo, cierro mis ojos, obviamente mis ojos no soportan y se cierran. Pero no descanso, ¿por qué? Porque se quedó el televisor prendido y estoy escuchando el ruido y el juego de luces del televisor, ¿no? He colocado el celular debajo de mi almohada. ¿Por qué? ¿Para qué? Digo yo. No te va a llamar a las 3 de la mañana por las puras. Está de más. No te va a escribir. Si no te escriben todo el día, menos en la madrugada, pues estarás reposando toda la madrugada, ¿no? Entonces ese tipo de cosas a veces cometemos ese gran error. Nuestra hora de descanso, nuestra hora de sueño es sagrado. Eso no lo podemos nosotros evitar. Tenemos que descansar, ¿ya? Porque eso se va acumulando. Y créanme, ahorita no sentirán
el problema, no sentirán los síntomas, pero en algún momento les va a pasar la factura, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta eso, lo que es el descanso. Otra de las cosas que también debemos considerar es la actividad física. Seamos conscientes, hacemos actividad física, no hacemos. Somos flojos para hacer el ejercicio, o no hay tiempo, no hay tiempo. Siempre nos excusamos que el tiempo, ¿no? Pero de repente llegando a mi casa puedo hacer, o me levanto un poquito más temprano y pues hago mi actividad física, que sea media hora, ¿no? Antes de salir. No, es que si hago ejercicio antes de irme a trabajar me da más sueño, ¿no? Me baño y peor, ya, me relajo, se relaja el cuerpo y ya me da más sueño. No, hay que hacer un poquito de actividad física, aunque sea, pónganse a saltar la soga, pues si no tengo soga, aunque sea una pita, pues larga, empiezo a saltar, ¿no? Entonces, siempre, siempre, de todas maneras, ¿no? Valoración positiva de los rasgos físicos. No siempre hay que estar concentrados en cómo se visten los demás o cómo es el aspecto de los demás. ¿Ya? Hay que mirarse en el espejo, también hay que ser frescos, ¿no? A veces criticamos al resto, como dice también, miramos en la paja ajena y no vemos el tremendo tronco que tenemos en nuestro ojo, ¿no? Entonces, por favor, no hay que concentrarse. A veces hay muchas personas que hablan, oye, sí, mira, visto, cómo está, oye, sí, después de la pandemia, mira cómo se engordó, ¿no? No, pues, hay que siempre ver la parte positiva, ¿no? ¿Por qué así, de esa manera, destruir a una persona, ¿no? Valoración positiva de los demás. Siempre hay que, si bien es cierto, todas las personas cometemos errores, pero también tenemos muchas cosas buenas, ¿no? Hay que valorar eso. El autocontrol, ojo, no hay que escudarnos en decir, que mi carácter es así, pues, y si no quieres, te largas, pues, ¿no? Y a veces se ríen porque seguramente lo han hecho en algún momento, lo han escuchado, ¿no? Entonces, no hay que ser así, ojo, hay que autocontrolarse, ¿no? A veces parece mentira, yo sola, yo solo, yo mismo soy, a mí que me importa el resto, yo solito sobresalgo. En algún momento vamos a necesitar de algo. Es importante siempre trabajar, aprender a trabajar con las demás personas. No hay que hacerse antipático ni antipático, ¿no? Entonces siempre hay que autocontrolarse, por más que quisiera estrangular a esa persona, pero ya, pues, paciencia, ¿no? Pero tampoco el autocontrol significa que vas a dejar que los demás sobrepasen o pasen por encima de ti. Eso sí, también hay que hacerse respetar, ¿no? Hay que tener autonomía, hay que aprender a no depender de nadie. Oye, sí, vas a yo quiero ir a algún lado, por ejemplo, ¿no? En una relación de pareja. Oye, sí, yo quiero ir a algún lado. Vamos. No, yo no voy. Ah, ya, pues yo sí. Pues. No, hay que aprender, ¿no? Porque la otra persona no va, yo por qué voy a dejar de ir, ¿no? Hay que ser autónomos, hay que aprender a tomar nuestras propias decisiones y no tanto depender de las decisiones de los demás. No seguir como los borreguitos tampoco, ¿no? Hay que ser autónomos, hay que tener seguridad de lo que nosotros pensamos, no cambiar nuestra forma de pensar quizá por ser aceptado en el grupo, ¿no? Evocar recuerdos agradables. A veces decimos, ay, sí, mi mamá me pegó cuando tenía 5 años, ya tiene 35. Qué cosa, ya, eso ya no es dable, ¿no? O sea, tratar de siempre recordar lo bueno. Y a veces eso también nos recomiendan los psicólogos, que cuando una persona fallece, cuando una persona desaparece físicamente, tienes que recordar siempre lo bueno. Y yo se los digo por propia experiencia, porque yo cuando perdí a mi papá en la pandemia, para mí fue muy difícil. La verdad que mi papá, yo lo tenía así. Era una persona, para mí era una persona que si algunas personas lo ponen en un pedestal a otra, mi papá yo lo tenía en 10 pedestales más arriba. Entonces, mi papá era
mi mundo, por decirlo así, perderlo para mí, y en ese tipo de situación, por ejemplo, cuando yo contaba esta experiencia, para mí era totalmente difícil. Yo no había momento en que de repente yo no derramara lágrimas, y ahora me he dado cuenta que con la ayuda psicológica yo puedo hablar de este tipo de cosas sin entristecer. O sea, me da tristeza, claro que sí, soy humana y definitivamente pues siento de verdad mucha pena ya no poder verlo físicamente, pero yo sé que de todas maneras a él no le hubiera gustado que yo estuviera triste, ¿no? Más que todo por mi familia, y porque en realidad son más las cosas felices que hemos pasado, ¿no? Al menos con mi papá, con mi mamá, bueno, con mi familia completa, siempre hemos sido unidos, nunca hemos tenido esa distancia. Lo único que nos distanció, lamentablemente, fue esta pandemia. Y lamentablemente se fue justo en esos momentos, ¿no? Pero miren cómo es importante tener este hábito saludable, y con esto termino, lo que es evocar recuerdos agradables, ¿no? Porque eso nos llena en realidad. Cuando nosotros nos reunimos en familia, recordamos, o sea, tratamos de no recordar lo triste, no, pero a veces es inevitable. Pero más vienen los recuerdos que nos dan risa, lo que hemos compartido, ¿no? Listo, chicos, entonces con eso finalizamos el día de hoy y nos encontramos el día lunes. No se olviden, por favor, en salud materna, las siglas. Les voy a preguntar, ¿ya? Sí, sí, sí. Ya está en el Classroom. No crean que me olvido. Yo todo lo apunto. Yo no sufro de Alzheimer ni de demencia senil. Así que acuérdense. Listo, chicos. Entonces nos encontramos el día lunes. Que tengan muy bonito fin de semana. Muy buenas noches a todos ustedes. Ya, Miss, buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Nos vemos. Cuídense, cuídense, cuídense. Ya, Nos Miss. vemos. Adiós. Nos vemos. Buen fin de semana.